Hola a todos y bienvenidos a La órbita de las letras. El día de hoy, en Apuntes de Psicoanálisis, quiero hablar sobre la psicología del yo. Esta denominada psicología del yo creo que constituye uno de los desarrollos psicoanalíticos más debatidos dentro de este tipo de psicoterapias. Vamos a ir viendo por qué, ¿no? O sea, la forma en que emerge la psicología del yo no debe comprenderse como un movimiento excluido del pensamiento freudiano que se conceptualizó a partir de ciertas tensiones. No, no, sino que más bien fue adquiriendo autonomía a través de la cristalización en la obra de, obviamente, de Anna Freud, la hija de Sigmund, y en la obra de Heinz Hartmann y todos los que continuaron con este desarrollo. Entonces, no debe verse como una ruptura abrupta con el psicoanálisis clásico, ¿no? Como tal. Porque la psicología del yo, a pesar de que representa una inflexión específica en el modo de concebir la estructura psíquica, y obviamente el conflicto, la adaptación y la técnica, pues también, esas inflexiones pues llevan a generar fuertes controversias, especialmente con la tradición kleiniana, o sea, de Melanie Klein, como la parte estructural, también con el enfoque analítico de Lacan, ¿no? Especialmente porque en esa época había como muchas tensiones ideológicas en el ámbito psicoanalítico, ¿no? En esa parte en la que después de Freud pues empiezan a emerger muchas escuelas. Pero vamos a situarnos un poco con la genealogía, ¿no? Es necesario recordar que en la primera tópica de Freud, el acento de hecho recae en la oposición entre lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente, ¿no? Es la primera tópica, ¿no? De estos tres estados. Entonces, el conflicto se concibe allí como producto del choque entre pulsiones reprimidas y las exigencias de la conciencia y la realidad, ¿no? No obstante, con la introducción de la segunda tópica, está en el año 1923, pues Freud viene a reformular el aparato psíquico en términos del ello, el yo y el superyo, ¿no? Entonces, este movimiento que puede verse como terminológico, de hecho desplaza el eje de la teoría hacia una concepción estructural en la cual ahora el yo es el que está adquiriendo pues un estatuto más complejo y dinámico. Entonces ya no es simplemente la instancia mediadora consciente, sino una organización que de hecho participa tanto de lo inconsciente como de lo defensivo, ¿no? Ahora está sometida a estas exigencias pulsionales del ello, a la severidad del superyo y obviamente a todas las demandas de la realidad externa, ¿no? Entonces ahora es por eso que el yo es un vasallo de todos estos componentes que rodean a la persona. Entonces precisamente en esta ampliación del concepto del yo, donde se gesta la posibilidad de la psicología del yo. Entonces Freud, por ejemplo, en textos como el yo y el ello, o inhibición, síntoma y angustia, por ejemplo, nos va introduciendo la idea de que el yo posee funciones propias, tales como la prueba de realidad, la síntesis, el control motor, la regulación de la angustia, las organizaciones defensivas, ¿no? Entonces, aunque para Freud el conflicto sigue siendo esencialmente intrapsíquico y pulsional, ahora empieza a haber una creciente atención a las funciones yoicas, lo que abre un campo de investigación que va a ser lo que será desarrollado ahora sistemáticamente por los discípulos, por así llamarlo, de la psicología del yo, ¿no? Aquí la pregunta entonces que se nos impone es ¿por qué surge la necesidad de diferenciar como tal una psicología del yo dentro del movimiento psicoanalítico? Y creo que aquí la respuesta tiene varios niveles, ¿no? En primer lugar tenemos la parte clínica, ¿no? El tratamiento de pacientes con organizaciones menos neuróticas, o sea, menos neuróticas incluyendo cuadros limítrofes psicóticos, pues exigía herramientas conceptuales que no se limitaran al modelo de la represión como tal, edípica. Eh, en segundo lugar, se hace necesario pensar el desarrollo del yo no solo como un producto del conflicto, sino también como resultado de procesos de maduración y adaptación, ¿no? Relativamente autónomos respecto de lo que sería la dinámica pulsional, ¿no? Entonces, en este punto, la contribución, aquí es donde entra Anna Freud, pues es lo que podría decirse que resulta decisivo, ¿no? Su sistematización de los mecanismos de defensa, para lo cual escribe un libro al respecto, no solo amplía el inventario freudiano, sino que redefine el campo clínico al considerar las defensas como operaciones estructurantes del yo y no meramente como efectos secundarios, pues en este caso de la represión, ¿no?
Entonces, tenemos aquí que tener en cuenta que en su obra sobre el yo y los mecanismos de defensa, Ana Freud pues, nos está mostrando cómo el análisis debe dirigirse, pues no solo al contenido reprimido, sino también a la forma en que el yo organiza su defensa frente a la angustia. Y ese desplazamiento técnico es lo que implica que el analista ahora observe y también pues analice las defensas en la transferencia, ¿no? Lo que significa que hay que evaluar su función adaptativa y también su costo psíquico, ¿no? Después viene Hartman, ¿no? Aquí es donde podríamos decir que la psicología del yo está adquiriendo un estatuto ya más elaborado, ¿no? Nos habla de la esfera libre de conflicto, que constituye uno de los puntos más controvertidos, pero también innovadores de su pensamiento, porque según Hartman, ciertas funciones del yo, como la percepción, el pensamiento, es decir, el pensamiento lógico, el lenguaje, pues pueden irse desarrollando pues en relativa independencia de los conflictos pulsionales, ¿no? Esta hipótesis implica que el yo no va a ser exclusivamente una instancia defensiva, sino que posee ahora un núcleo adaptativo que va a estar orientado hacia la realidad, ¿no? Entonces la adaptación en ese sentido deja de ser, pues como tal, un mero efecto secundario de la represión, y ahora se va a convertir en una función primaria del aparato psíquico. En ese sentido, creo que tenemos que poner cierto énfasis en la adaptación, porque es una marca sustancial o una diferencia sustancial con el psicoanálisis freudiano clásico, porque para Freud el conflicto es estructural e inevitable, y la cultura misma se identifica sobre la renuncia pulsional en la psicología del yo. En la psicología del yo ahora es donde se abre la posibilidad de pensar un yo capaz de fortalecer como tal sus funciones para lograr un mejor equilibrio entre pulsión y realidad. Entonces el objetivo del análisis en este sentido no se limita a ser consciente del inconsciente, sino que incluye el fortalecimiento del yo, la ampliación de su capacidad de síntesis y también pues la mejora de su adaptación a la realidad interna y la realidad externa. Y pues tal orientación de hecho generó críticas de diversas corrientes, porque como dije antes está el conflicto entre Anna Freud contra Melanie Klein. Entonces desde la perspectiva kleiniana el énfasis en la adaptación y en las funciones libres de conflicto pues podía interpretarse como una minimización de las fantasías inconscientes y de las ansiedades tempranas, ¿no? Porque tenemos que recordar que para Klein el núcleo del conflicto psíquico se sitúa en las posiciones esquizoparanoides y depresivas, ¿no? Estructuradas por fantasías inconscientes, de hecho muy intensas desde los primeros meses de vida, y la psicología del yo pues privilegia de hecho la maduración yoica y por lo tanto la adaptación. Entonces desplaza el foco desde la vida como tal fantasmática temprana hacia el modelo más normativo del desarrollo. Entonces aquí tenemos estas como dos vertientes. Y si volteamos a ver a Francia, pues también tenemos a Lacan, ¿no? Quien formuló pues una crítica más radical. Él desde su estructura más sobre el inconsciente como lenguaje, pues para él el yo es concebido como una instancia imaginaria, producto de la identificación especular y esencialmente alienada. Entonces, en esta perspectiva, el fortalecimiento del yo, de hecho, podría equivaler a consolidar la ilusión imaginaria, por lo tanto, reforzando las identificaciones narcisistas en lugar de desmantelarlas. Entonces, Lacan, de hecho, acusó a la psicología del yo de psicologizar el psicoanálisis y entonces de reducir su radicalidad subversiva al servicio de la adaptación social como tal, ¿no? Entonces, estas controversias, de hecho, revelan que la diferencia de la psicología del yo no es meramente técnica, sino también del orden epistemológico, porque se trata de distintas concepciones del sujeto, del inconsciente y del objeto del análisis. Porque mientras la tradición freudiana clásica, si le podemos decir así, como más ortodoxa, y la lacaniana enfatizaban el descentralización del yo y la primacía del inconsciente, la psicología del yo otorga aquí al yo pues un papel estructurante y potencialmente fortalecible. Y si volteamos a ver la técnica, la diferencia entre la terapia orientada por la psicología del yo y el psicoanálisis tradicional, de hecho, se manifiesta en varios aspectos. En primer lugar, tenemos que el analista puede adoptar una posición más activa en el apoyo a las funciones yoicas, por ejemplo, lo que implica que hay una modulación de la interpretación según la capacidad del paciente para tolerarla.
el análisis de las defensas también ocupa un lugar central y el timing interpretativo se ajusta al nivel estructural del yo. Es decir, que en ese sentido, el concepto de insight se amplía para incluir no solo la comprensión intelectual del conflicto, sino también la integración como tal afectiva y la capacidad de regulación. Entonces, eso nos dice que, de hecho, el trabajo con el inconsciente pues no desaparece, pero sí llega a matizarse. Entonces, el inconsciente conflictivo o el conflicto con el inconsciente pues sigue siendo objeto de interpretación, pero se reconoce que el yo dispone de recursos que pueden ser fortalecidos para enfrentar dicho conflicto. Entonces se pone el ojo en el yo. Entonces la transferencia se analiza no solo como una repetición de deseos infantiles reprimidos, sino que también se analiza como un escenario donde llegan a desplegarse pues, patrones defensivos y déficits en funciones yoicas, ¿no? En este marco, de hecho, la noción de coraza caracterológica también adquiere relevancia. Es un concepto o una idea también muy importante en la psicología del yo, que creo que debe mencionarse, porque este término se asocia, de hecho, originalmente a Wilhelm Reich, ¿no? Pero la psicología del yo lo reelabora como una configuración relativamente estable de defensas que estructuran el carácter y por eso la coraza no es simplemente un obstáculo a remover, sino que es una organización que ha tenido cierto valor adaptativo, ¿no? Entonces, aquí el análisis busca en cierto sentido, pues flexibilizarla, ¿no? No destruir abruptamente, sino que permite que el sujeto disponga de una gama más amplia de respuestas psíquicas. Y esto, después del Reich, o sea, Hartmann, Reich, ahora entramos con Cajutt y Mahler, ¿no? También otros autores que ampliaron y transformaron el legado de la psicología del yo. Por ejemplo, Kohut, pues él habla de la psicología del self, ¿no? Del sí mismo. Entonces él desplaza el foco hacia las fallas empáticas y los déficits en la cohesión del self, lo que pues, llega a cuestionar el modelo que era exclusivamente conflictivo. Mahler, por ejemplo, elaboró la teoría de la separación-individuación, lo que quiere decir que subraya la importancia de las fases tempranas del desarrollo del yo en relación con la figura materna. Y ambos desarrollos muestran que la psicología del yo no permaneció como tal estática, sino que sí se abrió a la consideración de déficits estructurales, relaciones tempranas y procesos de internalización más complejos. En ese sentido, su influencia en las terapias contemporáneas también pues, es muy importante. O sea, no podemos negar todo lo que hizo, porque habla de niños con autismo, del desarrollo infantil. Entonces, también se habla con el psicoanálisis relacional y con otras psicoterapias psicodinámicas, ¿no? Que integran el fortalecimiento del yo con el análisis del conflicto. Entonces, hay una integración de estos conflictos, de estas formas de entender, ¿no? Pero a fin de cuentas, el punto nodal de la psicología del yo, de hecho, reside en la reformulación del estatuto del conflicto psíquico. Porque, para Freud, en la segunda tópica, el yo es ante todo una instancia derivada del ello. Una diferenciación progresiva del aparato pulsional bajo la presión de la realidad. Y esto, aunque cumple funciones organizadoras, su génesis sí está marcada por las organizaciones defensivas, ¿no? La psicología del yo, especialmente en la obra de Hartmann, por ejemplo, pues nos introduce un matiz como más interesante, ¿no? Nos habla de la existencia de funciones yoicas, que como tal no se originan primariamente en el conflicto defensivo, sino como tal en una dotación constitucional orientada a la adaptación, ¿no? Lo que él llama la esfera libre de conflicto, que ya había mencionado previamente, que no significa como tal una ausencia absoluta de tensiones, sino una relativa independencia respecto del enfrentamiento entre pulsión y prohibición. Y esta hipótesis tiene consecuencias también como del orden metapsicológico, ¿no? Si lo queremos ver así, porque desde el plano de vista económico, por ejemplo, nos supone que no toda energía yoica deriva de la neutralización o contrainvestidura de la pulsión, sino que puede existir energía disponible para funciones autónomas como la percepción, el pensamiento abstracto o incluso la planificación. En el plano dinámico también, pues nos implica que estas organizaciones yoicas no se reducen a una formación reactiva frente al ello,
sino que también participan activamente en la construcción de la realidad psíquica y del plano estructural, pues también otorgan al yo una considerancia, o una consistencia, una consideración que permite pensar su desarrollo, ¿no? Sus fallas y una vez más en la psicología del yo, pues potencial ese fortalecimiento, ¿no? Pero aquí vemos una diferencia entre el conflicto y el déficit, ¿no? Que se convierte también en un eje central dentro de esos conflictos también de las teorías, ¿no? Porque, como dije antes, Freud privilegia el conflicto, pero la psicología del yo abre la posibilidad de pensar las patologías donde el problema no es como tal la represión de un deseo intolerable, sino la insuficiencia de funciones yoicas para tramitar la experiencia. Y esta distinción es lo que desarrolla pues, Kohut, pero ya está implícita, de hecho, en la teoría de Hartman, cuando describe alteraciones en la capacidad de síntesis o en la prueba de realidad. Entonces, pues es lo que vamos viendo, lo que vamos aprendiendo a través de la psicología del yo. En el panorama también contemporáneo, pues tenemos la herencia de la psicología del yo, que se va a manifestar, de hecho, en múltiples niveles, ¿no? Tenemos las terapias basadas en lo que sea como la mentalización, por ejemplo, que llegan de hecho, pues como a retomar esta idea de las funciones yoicas, por ejemplo, ¿no? La capacidad de reflexionar sobre los estados mentales propios, como eje de tratamiento, ¿no? También son las psicoterapias de orientación psicodinámica, psicodinámica breve, que de hecho incorporan evaluaciones estructurales del yo para determinar la profundidad también de sus intervenciones interpretativas, ¿no? En ese sentido, creo que también conviene adentrarse también en las implicaciones metapsicológicas de la psicología del yo, como especialmente en lo que, pues, lo que nos concierne como a la concepción del aparato psíquico, ¿no? La economía de la angustia, de la transformación estructural en el proceso de la terapia o del proceso analítico. Pero la cuestión decisiva no es simplemente si el yo puede fortalecerse, sino qué significa estructuralmente pues, tal fortalecimiento y cuáles son los límites también dentro de esta teoría. Porque desde Sigmund Freud se concibe al sujeto o al paciente como inevitablemente atravesado por el conflicto, ¿no? O sea que nos ha señalado que el yo es ante todo un yo corporal, ¿no? Y esto es una proyección de la superficie corporal, esta afirmación que de hecho anticipa una dimensión pues, representacional compleja, pues también fue leída por la psicología del yo o entendida por ellos como un indicio de que el yo posee un anclaje en la experiencia perceptiva y motriz que no se reduce únicamente a la represión, ¿no? Entonces la organización yoica ahora se constituye progresivamente mediante procesos de identificación, internalización y, obviamente, diferenciación. Pero también no todas las formaciones sintomáticas son equivalentes. O sea, su significado también va a depender del nivel de organización yoica. Así, por ejemplo, un mismo mecanismo defensivo puede tener funciones distintas según el contexto estructural del paciente. La proyección, por ejemplo, algo que tocan mucho, ¿no? Muchos autores, especialmente clenianos y postclinianos, ¿no? Puede formar parte de una dinámica neurótica relativamente pues, circunscrita o delimitada, o constituir un elemento central en una organización psicótica. Y esta perspectiva estructural pues la que será retomada más tarde por el conocimiento psicoanalítico contemporáneo, particularmente, de hecho, en las clasificaciones basadas en niveles de organización de la personalidad. Aquí, si nos vamos como tal al plano técnico, el fortalecimiento del yo no implica ahora una intervención sugestiva o directiva, sino más bien una labor más interpretativa modulada por la evaluación estructural, ¿no? Como dije antes, el analista tiene que observar al paciente, observar las capacidades, ver qué tanto puede tolerar y con base en eso, pues también modular la interpretación que se le va a dar para que pueda diferenciar la fantasía, la realidad, sostener tal vez la transferencia, pero siempre sin desorganizar al paciente. Y esas capacidades pues, son consideradas como tal indicadores de funciones yoicas que son están relativamente integradas en los pacientes. Pero, tenemos un gran pero, cuando tales funciones están comprometidas, la técnica, aquí es donde juega un papel importante, se ajusta. Las interpretaciones ahora pueden centrarse más en la realidad actual y en la clarificación de afectos que en la reconstrucción histórica profunda, por ejemplo. Y aquí es donde se hace visible también una diferencia sustancial
con el psicoanálisis tradicional, ¿no? Entendiendo en su versión obviamente más clásica o más ortodoxa o más primitiva en su origen, ¿no? Porque el psicoanálisis clásico, por ejemplo, tiende a privilegiar la neutralidad técnica estricta y la interpretación sistemática de la transferencia como una repetición del conflicto etípico. La psicología del yo aquí es donde se separa, porque introduce una mayor flexibilidad a la técnica. La neutralidad obviamente no se va a abandonar, pero sí se va a comprender como una abstinencia respecto de la gratificación pulsional, por ejemplo. No como indiferencia frente a la fragilidad estructural del paciente, obviamente, pero la alianza terapéutica va a ser lo que va a ser importante, porque esto nos va a ayudar a conocer la manifestación de la capacidad yoica de la colaboración, por ejemplo. La psicología del yo, de hecho, no sé, desde que se consolidó, desde que se sistematizó en torno a la obra de Hartman, por ejemplo, pues no solo introdujo modificaciones teóricas y técnicas, sino que también se convirtió, como dije al principio, en un polo de controversias, de conflictos que siguen atravesándose, ¿no? Dentro de las diferentes escuelas psicoanalíticas, porque pues tales disputas no pueden o no deberíamos reducirlas a meras divergencias conceptuales, porque de hecho sí poseen una dimensión también afectiva, ¿no? Una identificatoria, de hecho también incluso narcisista, que nos invita, creo yo, a hacer una relectura del propio campo psicoanalítico. Y es que desde los inicios del movimiento, o sea, desde Sigmund Freud, la cuestión de la ortodoxia, del proceso, de la técnica y la desviación a diferentes ramas psicoanalíticas siempre estuvo presente. Freud mismo se vio confrontado con rupturas significativas como las de Carl Jung, obviamente, y su otro amigo Alfred Adler, ¿no? A quienes consideró apóstatas fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues estas sesiones tempranas, de hecho, instituyeron un modelo de conflicto donde la diferencia doctrinal pues ahora era vivida como una amenaza a la identidad misma del campo, ¿no? El psicoanálisis nació, por así decirlo, en medio de polémicas y de exclusiones propias, ¿no? Entre diferentes autores, entre los de Viena, contra los ingleses, contra los americanos, contra los franceses. Y, obviamente, posteriormente, las controversias entre la psicología del yo, la escuela kleiniana, el estructuralismo de Lacan, por ejemplo, pues fueron adquiriendo también una intensidad que en ocasiones, de hecho, pues rozó que se descalificaban entre ellos, ¿no? Dentro de todo este ambiente de asociaciones psicoanalíticas, ¿no? Entonces, los psicólogos del yo fueron acusados de haber domesticado el psicoanálisis, reduciéndolo a una psicología adaptativa al servicio como tal del orden social. Los kleinianos también fueron señalados como excesivamente centrados en fantasías arcaicas y en interpretaciones pues consideradas demasiado prematuras o intrusivas, ¿no? Para los pacientes infantiles principalmente. Y los lacanianos también fueron tildados de muy formalistas, de herméticos, alejados de la clínica concreta, a pesar de que ellos se consideraban freudianos. Pues cada grupo, en distintos momentos históricos, pues ha visto en el otro, no solo una diferencia, sino también una amenaza a la verdad del descubrimiento freudiano, siendo Freud pues, la piedra angular de toda esta pues, escuela, de toda esta teoría. Entonces, pues resulta tentador leer estos conflictos como fenómenos transferenciales a gran escala. Las escuelas se organizan en torno a identificaciones con figuras fundadoras, a los padres, se identifican con los padres, cuyas obras adquieren un estatuto casi, pues, irónicamente totémico. Entonces, la fidelidad a Freud, a Klein o a Lacan, pues no solo es una posición teórica, sino también una inscripción identificatoria que estructura comunidades, instituciones, asociaciones, obviamente, y modos de formación. En ese contexto, la acusación de herejía es la que cumple una función defensiva, delimita fronteras, preserva la cohesión interna del grupo y por lo tanto lo protege, ¿no? Frente a la amenaza de una disolución como tal. Entonces, pues no debería espantarnos el hecho de usar el término herejía, ¿no? No es exagerado si se considera el tono con que pues, se han formulado las críticas entre ellos. Y la psicología del yo pues, fue presentada por algunos lacanianos, de hecho, como una traición al inconsciente. Para los lacanianos también hubo sectores donde hubo un apartamiento especulativo, carente de base clínica suficiente, ¿no? Los kleinianos también fueron acusados de instaurar una metapsicología que también excluía, ¿no? Que estaba excesivamente centrada en la agresión y en una lectura del desarrollo temprano.
Pero cada corriente ha ido reivindicando para sí la custodia del verdadero psicoanálisis, lo que genera también divisiones institucionales o decisiones de la sociedad y debates públicos pues, de gran intensidad, ¿no? Pero creo que aquí lo paradójico es que estamos hablando de un campo dedicado al análisis del conflicto. La ambivalencia y la proyección se reproducen, ¿no? En la vida de las instituciones. Entonces, las dinámicas que podrán interpretarse en esos mismos términos, pues, ¿dónde está ese intento de integración? ¿No? Todos estos conflictos están investidos de una carga afectiva que excede la discusión conceptual y teórica. La descalificación del otro como desviado, superficial, dogmático, pues es a fin de cuentas un mecanismo de defensa frente a la angustia que produce pues, la pluralidad y la indeterminación de lo que sería el legado del papá, una lucha entre hermanos, ¿no? O sea, la fragmentación del psicoanálisis, pues lo podemos entender, lo podemos ver o analizar como esa dificultad para tolerar la ambigüedad estructural, la ambigüedad o el miedo a que los hermanos también se queden con partes, con todo el papá, con toda la mamá freudiana. Entonces, pues por eso es que hay reformulaciones, desplazamientos, tensiones, y es muy curioso, ¿no? Y la psicología del yo, de hecho, enfatizó ciertos aspectos, la adaptación, las funciones sintéticas o integradoras, ¿no? Que estaban presentes ya en la obra freudiana, pero que no fueron como tal dominantes, porque ya fue también hacia el final de Freud, ¿no? Klein ayudó a desarrollar también la fantasía inconsciente, temprana, las posiciones, y se basó en Freud, ¿no? Obviamente. Lacan releyó la obra, pero desde la estructura del lenguaje y la estructura lingüística. Entonces, en cierto punto, cada escuela seleccionó y amplificó líneas potenciales del pensamiento freudiano a fin de cuentas. Entonces, esa selección que cada autor toma no debe verse como una exclusión del resto, sino como un intento de integrar, de ampliar la teoría freudiana desde ciertas pues, puntos de vista también, que ayudan a complementar y expandir la teoría. Porque el psicoanálisis no es un campo completamente homogéneo, ¿no? O sea, tiene que haber debates, divergencias, para que no sea simplemente estéril o dogmático, sino que tenemos que aprovechar esa pluralidad, que obviamente va a causar conflictos, pero que permite que el psicoanálisis dialogue con nuevas problemáticas clínicas y culturales, porque ha pasado ya un siglo desde que se formuló el psicoanálisis originalmente. Entonces, a veces yo pensaría que al psicoanálisis le falta cierta terapia de interpretarse en varios niveles para poder integrarse. Porque no hay que patologizar el campo o patologizar a los autores. Hay que reconocer que el psicoanálisis está compuesto por personas atravesadas, sujetos atravesados, teoría atravesada por los mismos conflictos que está estudiando. ¿No? No tenemos que caer en rivalidades narcisistas o decisiones que pueden, pues, también comprenderse como fenómenos humanos que no llegan a desaparecer por el hecho de dedicarse profesionalmente al análisis del inconsciente. Y esta constatación no invalida la validez histórica de las escuelas, pero nos invita, pensaría yo, a reflexionar respecto a nuestras defensas como escuelas psicoanalíticas que van operando dentro de este movimiento que sigue evolucionando año con año, ¿no? O sea, cada vez que hay un nuevo artículo que sale con cada nueva tesis, con cada nueva discusión psicoanalítica, pues hay que ir complementando, ¿no? No se trata de competir, sino de dialogar. Debe ser un plano interdisciplinario. La influencia aquí de la psicología del yo nos ayuda también a entrelazar los aportes klenianos y lacanianos relacionales, que fueron muy importantes dentro de este conflicto, ¿no? Que ocurrió entre los 30s, los 30s, 40s, ahí por la Segunda Guerra Mundial también, y pues reconocer la utilidad de los distintos marcos, ¿no? Según el nivel estructural, la problemática del paciente, porque cada paciente también va a ser abordado a través de diferentes técnicas. Y ese pluralismo, como he dicho antes, pues es práctico, ¿no? Es muy práctico porque nos ayuda a poder atacar diferentes defensas, atacar diferentes patologías o psicodinámicas de cada paciente según lo que requiramos. Entonces tenemos que reconocer que no podemos comprender una teoría sin desechar, o más bien desechando otra, sino que tenemos que aprender. El psicoanálisis no es una práctica aislada, sino
Es una práctica que se debe fortalecer, se debe adaptar, se debe evaluar, se debe releer, se debe reinterpretar, se debe reestudiar a Freud y a todos los autores que han contribuido, a fin de cuentas, a fecundar toda esta teoría psicoanalítica. Esa creo que es la parte más importante y a lo que quería llegar después de toda esta introducción de la psicología del yo, pero creo que es con lo que me gustaría que se quedara. El psicoanálisis es una práctica plural, una práctica de diálogo, sí, de conflicto, porque evalúa los conflictos y por ende se ve atormentado por esos conflictos y a veces tiene que evacuarlos, pero evacuarlos de forma consciente, que no se viva como una amenaza, sino como la expresión de la complejidad de todos nosotros dentro del psicoanálisis, en todas sus variantes. Debemos intentar comprendernos, integrar las diferentes teorías para formar una teoría mejor, más sostenida, más fuerte, más fortalecida. Muchas gracias por escucharme en este capítulo de La órbita de las letras en apuntes psicoanalíticos. Nos vemos en la siguiente recomendación.